Muy buenos días a todos. Una disculpa por la tardanza, Ay, pero qué bueno, raro. ya no me juzguen. Dale, vamos a empezar. Correspondiente al módulo 3 del curso de capacitación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tengo el gusto de estar a cargo de la impartición de esta sesión. Desde luego será un placer compartir con ustedes algunas reflexiones. No tenemos la oportunidad de interactuar, sin embargo, bueno, pues ojalá les resulten ser de utilidad en su práctica profesional cotidiana. Este módulo 3 está programado para abordar los temas correspondientes a juicio sucesorio y divorcio bilateral. Primeramente, voy a hacer una breve presentación de su servidora con fines exclusivamente de conocernos. Mi nombre es Sara Anabel Flores Peña, soy actualmente jueza adscrita al Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca. En cuanto a mi trayectoria académica, soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Asimismo, cuento con una maestría en docencia por la Universidad ETAC y de igual forma con una maestría en Derecho Civil por la Universidad, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Asimismo, les comparto, he tenido oportunidad de impartir cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón, así como también en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en diversas asignaturas que se imparten en estas licenciaturas en Derecho dentro de estas dos facultades a que les he hecho mención. Sin mayor preámbulo, la intención de la intervención en este módulo es, como ya lo habrán comentado en otros, que tengamos un estudio de las principales modificaciones que se han incluido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con relación a esta última materia señalada, esto es a la materia familiar. El día de hoy, como se anticipó, corresponde que analicemos los temas de juicio sucesorio y divorcio bilateral. Para el desarrollo de la sesión voy a tratar de ir haciendo con ustedes algunos comentarios. La intención es primeramente que identifiquemos cuáles son las principales novedades que se incluyen en este código con relación a la regulación de estos procedimientos que actualmente tenemos en nuestro Código de Procedimientos Civiles. Para ello, pues iré haciendo alguna correlación con dispositivos vigentes de nuestra legislación mexiquense que nos permitan comprender de forma comparativa cómo es que ahora se presenta la regulación en el código que se implementa. Por lo tanto, como es objetivo general del curso, no vamos a profundizar mayormente en cada uno de los temas, la visión es general, sin embargo, sí importa que a partir de lo que ya tenemos conocimiento de las instituciones que se estudian, podamos formarnos primeramente una visión preliminar de las modificaciones que nos trae el Código Nacional y con posterioridad, pues también ir identificando, cuáles son los puntos que nos implican mayor reflexión para poder comprender bajo esta nueva regulación las instituciones que nos corresponde analizar. Pues desde luego son instituciones de índole meramente adjetiva, así que en el desarrollo de los diversos temas trataremos de abordar lo que corresponde a la competencia, a la legitimación y desde luego a los procedimientos, incluyendo formalidades y plazos que deban atenderse dentro de cada uno de ellos. Voy a dejar como apoyo para ustedes y su consulta una presentación que les permita ir verificando o repasando la información que manejemos en esta sesión y la misma por el momento va a desarrollarse únicamente a través de estos comentarios que les pueda compartir. Ojalá pudieran hacer el ejercicio de escucharlos teniendo a la mano el texto de su código nacional, de preferencia también el texto de su código vigente aún, el código estatal, y desde luego, ojalá también tuvieran la oportunidad de tener al mismo tiempo a la vista la presentación que les hago llegar para que pudieran ir confrontando el contenido de estos comentarios con las disposiciones legales correspondientes. No obstante ello, si hay necesidad en algunos aspectos de citar el contenido de las disposiciones, bueno, pues aquí les haré mención de ese contenido para que podamos llevar la secuencia de los temas. Iniciamos entonces con lo correspondiente a los juicios sucesorios. Primeramente, este tema vamos a abordarlo en dos grandes grupos. Un primer apartado que corresponde a las generalidades de los juicios sucesorios.
En este punto vamos a abordar lo concerniente a la competencia, la legitimación y generalidades sobre conceptos que se implementan en el código y sobre las secciones que integran los juicios sucesorios en términos generales. ¿Me escuchan? Sí, Es el 684 de sus códigos de procedimientos civiles, el juicio sucesorio. el Código Nacional. Sí, el Código Nacional, 684. En el Código Nacional, específicamente 4 vías que están previstas en este código y que cada uno marca puestos de procedencia y al mismo tiempo formas de seguimiento diversas. Debemos tener entonces en cuenta que la regulación que el Código Nacional nos ofrece sobre los juicios sucesorios, con esta parte general, cubre el marco dentro del cual se regulan los procedimientos específicos, de manera que cuando en las disposiciones especiales de cada uno de los procedimientos no encontremos lo que corresponda a algún tema, debemos acudir a la regulación general, atendiendo al principio de especialidad de la norma. Desde luego, es preferentemente aplicable lo dispuesto en el procedimiento de que se trate y solo a falta de disposición en ese procedimiento, en la regulación de ese procedimiento, acudiremos entonces a las generalidades del juicio sucesorio, que son con las que vamos a iniciar. Primeramente, en cuanto a estas generalidades, por cuanto hace al tema de competencia, debemos tener en cuenta que el Código Nacional reconoce una forma de tramitación judicial del juicio sucesorio, pero también al mismo tiempo una tramitación que podemos denominar extrajudicial. La terminología que el código utiliza es una encomendación notarial. Básicamente nos estamos refiriendo a la posibilidad de que las personas interesadas en el trámite de este juicio sucesorio puedan acudir no solo ante un juzgado de orden familiar o civil, en un momento hablaremos respecto de la competencia por materia, sino que también, si así es su deseo, puedan agotar la tramitación notarial. Como sabemos, esta no es una novedad, también nuestra regulación actual así lo permite, pero esa es la primera división que podemos establecer por cuanto hace el tema de la competencia. Ahora bien, cuando hablamos de la tramitación judicial, debemos remitirnos al artículo 89, fracción quinta, con relación al artículo 684 del Código Nacional, para poder conocer las reglas de competencia. Y encontramos algunas diferencias aquí con relación a lo que ahora conocemos sobre las reglas de competencia del juicio sucesorio. De entrada, conforme a nuestra organización judicial en la entidad mexiquense, la competencia por materia para conocer de los juicios sucesorios está atribuida a juzgados familiares. El Código Nacional establece la posibilidad de que esa competencia se asigne ya sea a juzgados civiles o bien a juzgados familiares. Y el propio código refiere que el establecimiento de que la competencia corresponda a uno u otro tribunal dependerá de la organización que se derive de las leyes orgánicas de cada entidad federativa. A ver, voy a hacer la aclaración. Actualmente las sesiones le corresponden, dependiendo de la ley orgánica, al juzgado familiar en el Estado de México. Aquí en Puebla de igual forma, pero en algunos otros estados es competencia civil los juicios sucesorios. El juicio sucesorio no es otra cosa que el tema de la herencia. Yo me muero, ¿qué va a pasar con mis bienes? Porque yo me muero, pero los bienes ahí siguen existiendo. O sea, si yo me muero, pues el celular va a seguir ahí, la casa va a seguir equiparada, la computadora va a estar acá, el iPhone va a estar ahí, ¿sale? Eso no va a cambiar. No es como los egipcios que enterraban a sus muertos con sus bienes, ¿de acuerdo? No. Aquí yo me muero y los bienes siguen ahí. El patrimonio sigue existiendo, a pesar de que yo me muera, ¿sale? Entonces, existen dos tipos de sucesiones, testamentaria y intestamentaria. La testamentaria es que yo fui con un notario antes de morir, previo antes de morir, o pues era años antes de morir, ¿sale? Y dije qué iba a pasar con mis bienes. Y en cualquier momento, mientras esté yo vivo, puedo cambiar el testamento. Por eso es que me escuchan en muchas películas, es que si haces esto, te sacaré del testamento. Es porque ya tenían un testamento, pero pues, puede cambiar su decisión, porque no es obligatorio heredarle a los hijos, ¿de acuerdo? Puedes heredar a quien tú quieras,
existen dos tipos de nominaciones, legatarios y herederos, ¿de acuerdo? Los legatarios es que yo le heredo a alguien, o le dejo a alguien mis bienes, mis saberes y mis derechos, pero no mis obligaciones, no mis deberes, ¿de acuerdo? Y está la figura del heredero, que sí, el heredero hereda todo, tanto derechos, bienes y obligaciones. Si yo debía dinero, el heredero también tiene que adjudicarse las obligaciones, tiene que pagarlos. Esto se habla de deudas, hipotecas, todo lo que sea concerniente a mi persona, así como va a heredar, pues también tiene que pagar mis herencias. Mucha gente, cuando se ve en esta situación de que los deberes, que son las obligaciones, superan los bienes que tiene la persona, repudian. Es que no me quiero quedar con nada. Al final los acreedores me van a justiciar a mí, ¿no? Y en lugar de ganar voy a terminar poniendo. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, licenciado. Ok. Entonces, el legatario, vénganos tu reino, pero no tiene que dar nada, ¿vale? Y el legatario puede ser cualquier persona. Los herederos normalmente son familiares, ¿de acuerdo? De la persona. Entonces yo puedo decidir si se lo dejo a mis hijos o se lo dejo a un amigo, ¿sale? Ahí yo decido la figura que quiero que le corresponda, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esta restricción que se establece en el código permite que en la entidad mexiquense, desde la legislación orgánica, se defina si la competencia para conocer de los juicios sucesorios con la regulación que corresponde al Código Nacional deba considerarse de materia civil o bien de materia familiar. Conforme a nuestra estructura orgánica actual, es materia familiar, a reserva de que con la posibilidad que se establece en el Código Nacional se realice alguna modificación que modifique, valga la redundancia, la competencia y la atribuya a un juzgado de orden civil. Bien, por cuanto hacia el territorio, en las reglas de competencia para conocer de los juicios sucesorios, también encontramos una pequeña modificación en comparación con lo que actualmente establece el artículo 1.42 en su fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Esto en razón de que la regla de competencia, que se deriva del artículo 89 en su fracción quinta del Código Nacional, que me voy a permitir citar, nos da una regla diversa para el supuesto de que se desconozca el lugar del último domicilio de la persona autora de la sucesión y se deba de acudir al lugar de ubicación de los bienes. Como sabemos, en nuestro código actual, si acaso se acude a este segundo supuesto, de atender al lugar de ubicación de los bienes para fijar la competencia, entonces, en el caso de que sean varios bienes, opera la elección de la persona denunciante para poder determinar la competencia. La novedad en el Código Nacional es que ahora no se atiende a esa elección, sino que se debe atender a donde se encuentre la mayoría de los bienes. Voy a dar lectura a esta porción normativa para que podamos fijar esta idea sobre la disposición diversa que se desprende del Código Nacional en cuanto a competencia por territorio para conocer los juicios sucesorios. Establece este artículo 89 que es autoridad jurisdiccional competente en su fracción quinta en los juicios sucesorios. La autoridad jurisdiccional en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio, el autor de la sucesión. A falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles que forman la herencia, y si estuvieran en varias jurisdicciones, el de aquel donde se encuentre el mayor número. A falta de domicilio y de bienes inmuebles, el del lugar del fallecimiento de la persona autora de la herencia, sin que pueda alterarse el orden anterior. Entonces, como notamos, esta regla únicamente implementa una modificación en cuanto a la competencia por territorio, cuando se define a partir de la ubicación de los bienes. Ahora bien, en cuanto hacia la tramitación extrajudicial o encomendación notarial a que hace referencia el Código Nacional, podemos encontrarla regulada en los artículos 702 y 703 del Código Nacional. Estos artículos son correspondientes a nuestros actuales artículos de la legislación mexiquense 4.77 y 4.82. En ellos podemos encontrar que la regulación de esta tramitación notarial queda sujeta a que ya se hayan reconocido los derechos hereditarios y se haya aceptado el cargo de albacea. Esto es,
La tramitación ante notario no puede iniciarse desde la radicación del juicio sucesorio, sino que para poder continuar en vía notarial el trámite de un juicio sucesorio es necesario que previamente se haya efectuado el reconocimiento de los derechos hereditarios y que además haya aceptado el cargo de albacea. De igual forma, es preciso tener en cuenta que en esta tramitación notarial, cuando existan involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, debe existir vigilancia judicial y también debe darse intervención al agente del Ministerio Público por esta existencia de niñas, niños y adolescentes. Al igual que sucede en la actualidad, para que sea viable la tramitación notarial del juicio sucesorio, se requiere que no exista oposición de alguna de las personas herederas. De lo contrario, el trámite debe ser judicial. Y bueno, pues también resaltar que el Código Nacional hace mención expresa a que en lo que hace a su intervención en los juicios sucesorios, el notario público se erige como retenedor de impuestos para efecto de recaudar los que conciernan al fisco. Esto es en cuanto a reglas de competencia. Ahora bien, en cuanto a la legitimación para promover el juicio sucesorio, encontramos la regla contenida en el artículo 685 del Código Nacional, que es correspondiente a nuestros actuales artículos 4.42 y 4.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Las reglas son básicamente las mismas. Quien tenga un interés en que se radique ese juicio sucesorio ante la muerte de la persona autora puede acudir a hacer la denuncia, pero es preciso resaltar que esta regla de legitimación genérica que ya conocemos se complementa con otra que el Código Nacional nos ofrece en su artículo 772, conforme al cual, en todos los casos, si es que existe cónyuge, concubino, concubina o conviviente, esta persona respecto a la autora de la sucesión siempre será parte. Entonces, con independencia de quién cuente con legitimación para iniciar el juicio sucesorio, debe darse intervención siempre a quien haya tenido este carácter respecto de la persona autora de la sucesión. Ahora bien, sobre los temas de representación e intervención en el juicio sucesorio, también es importante que tengamos en cuenta algunas reglas especiales que el Código Nacional establece de forma expresa para asegurar la debida representación e intervención en casos específicos. El primero de ellos es cuando existan niñas, niños y adolescentes cuyos derechos se involucren en el trámite de este juicio sucesorio. Si se llega a dar esta intervención, la representación de niñas, niños y adolescentes recaerá primeramente en el padre o la madre a quienes les corresponda el ejercicio de la patria potestad. En caso de que la persona menor de edad sea mayor de 16 años, entonces tiene la posibilidad de elegir un tutor dativo que sea quien le represente en ese juicio sucesorio. Si por el contrario la persona menor de edad cursa una edad inferior a los 16 años, entonces la designación que se realice de su representante será a propuesta de quien ejerza su patria potestad o bien de quien sea su tutor. De igual forma, si es que el niño, niña o adolescente cuenta con las condiciones a juicio del tribunal para efecto de que haga su propuesta directamente de quién deba representarlo, desde luego deberá atenderse a su opinión para poder estar en posibilidad de dar intervención a su representante, siendo el que elija a la persona menor de edad en este caso. Estas reglas las vamos a encontrar en el artículo 695 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, correspondiente a nuestros actuales artículos 4.22 y 4.23 del propio ordenamiento. Ahora bien, también es importante establecer que de acuerdo con el artículo 699 del Código Nacional, correspondiente a nuestro actual artículo 4.26, la representación va a recaer en el agente del Ministerio Público en dos supuestos. Uno, cuando haya herederos que no se hayan presentado o no acrediten a algún representante, y también cuando existan niñas, niños y adolescentes que carezcan de representación. En estos casos será a través del Ministerio Público que queden representados sus intereses, y como es lógico y veremos más adelante, para el caso de que cese el supuesto que exija la intervención del agente del Ministerio Público, desde luego recobrará su intervención la persona representante que corresponde,
la interesada en caso de que se rebase la causa por la cual se le dio intervención al agente del Ministerio Público. De igual forma, en este tema de representación, conforme al artículo 703 del Código Nacional, vamos a encontrar con relación al fisco una regla de representación. Me gustaría compartírselas de forma textual conforme al artículo correspondiente, ya que no es una regla que encontráramos en nuestro código actual. Y en ese sentido, el artículo 700 a que les hago alusión establece que la intervención que deba tener el representante del fisco será determinada por las leyes especiales de cada entidad federativa, pero conservando siempre la unidad del juicio. Lo importante aquí es resaltar que debe darse intervención al fisco cuando corresponda conforme a la legislación correspondiente y que así lo regula el Código Nacional. Asimismo, tenemos una regla específica sobre la sucesión de personas extranjeras, que deriva del artículo 696 del Código Nacional, que es correspondiente a nuestro actual artículo 4.24 del Código de Procedimientos Civiles, y establece que cuando se dé este supuesto deberá conferirse intervención a los agentes consulares para que tengan conocimiento de la tramitación de estas sucesiones, o bien a los cónsules. Asimismo, esto son las reglas específicas que encontramos por cuanto hace a los temas de representación e intervención. También es importante mencionar lo concerniente a la forma de tramitación del juicio sucesorio. Como seguramente han venido estudiando en los módulos anteriores, una de las principales tendencias del Código Nacional es que se privilegie la oralidad de las actuaciones judiciales. Podemos encontrar en el juicio sucesorio una excepción, digámoslo así, a esa tendencia general, ya que de acuerdo con el artículo 684 en su último párrafo del Código Nacional se establece que la forma de tramitación del juicio sucesorio será escrita, salvo aquellas diligencias que puedan permitir una tramitación oral. Entonces, hablaremos de que el juicio sucesorio tiene una forma de tramitación predominantemente escrita y que con opción a que se lleven actuaciones orales si la diligencia correspondiente así lo permite. Ahora bien, en estas generalidades del juicio sucesorio es muy importante también estudiar dos figuras que el Código Nacional distingue, una de las cuales ya conocemos a partir de nuestra regulación actual y otra que resulta ser novedosa y se vincula con la que ya conocemos. Me refiero a los conceptos de remisión y acumulación. Ambos conceptos tienen como base común que se actualizan cuando existe relación del juicio sucesorio con algún otro juicio que tenga que ver, vamos a ver en un momento los supuestos, con lo que se resuelve en el juicio sucesorio, con el objeto del juicio sucesorio. En ambos casos, para que opere la remisión o la acumulación, debe ser un juicio sucesorio en donde no se haya emitido sentencia de adjudicación. Pero los supuestos son distintos. Como seguro tienen ya en cuenta, la figura de la acumulación ya la conocemos, está regulada actualmente en el artículo 4.25 del Código de Procedimientos Civiles, no resulta ser novedosa para nosotros. Ese artículo es correspondiente al artículo 698 del Código. Conforme a ese artículo 698, los supuestos de acumulación son los siguientes, se los cito. Son acumulables a los juicios sucesorios. Fracción primera, los juicios ejecutivos incoados contra la persona de cuya sucesión se trate antes de su fallecimiento. Fracción segunda, las demandas por acciones personales pendientes en primera o única instancia contra la persona de cuya sucesión se trate. Fracción tercera, los juicios contra la persona de cuya sucesión se trate respecto de acciones reales pendientes en primera o única instancia. Fracción cuarta, las demandas ordinarias o ejecutivas promovidas contra las personas herederas o legatarias en dicho carácter después de denunciada la sucesión. Fracción quinta, los juicios que sigan las personas herederas, deduciendo la acción de petición de herencia, ya impugnando el testamento o la capacidad de aquellas personas herederas presentadas o reconocidas
o exigiendo su reconocimiento siempre que esto último acontezca antes de la adjudicación. Y por último, la versión sexta establece también que son acumulables las acciones de las personas legatarias reclamando sus legados siempre que sean posteriores a la acción de inventarios y antes de la adjudicación, excepto los legados de alimentos, de pensiones, de educación, uso y habitación. Estos son supuestos de acumulación, desde luego varían los supuestos a los que actualmente tenemos, como habrán podido notar. Sin embargo, el efecto de la acumulación, como sabemos, es que aquel juicio que guarda vinculación con el sucesorio, por la naturaleza universal y atrayente que éste tiene, se acumule al juicio sucesorio. El efecto de la acumulación, como en todo caso, es que ambos procesos se sigan por cuerda separada y sean resueltos en una misma sentencia. La novedad que se implementa con el Código Nacional es la otra figura a la que les hacía referencia, que es la remisión. Esta no la tenemos expresamente regulada como tal en el Código actual, y en el artículo 697 del Código Nacional es que se implementa esta figura de remisión. Como les mencionaba, opera siempre y cuando no haya sentencia de adjudicación dictada. Se da cuando haya una vinculación con algún otro proceso, en los supuestos que en un momento comentaremos, pero hay una diferencia en el efecto. Los juicios que sean susceptibles de remisión al juicio sucesorio no se tramitarán por la autoridad que está conociendo del juicio sucesorio. Sencillamente se trata de asuntos en donde la autoridad que conoce del sucesorio debe tener noticia de lo que se haya resuelto en ese juicio vincular, pero de ninguna forma lo atrae para su resolución. Van a seguir igualmente por cuerda separada, lo va a resolver la autoridad que originalmente conocía de él y únicamente se habrá de poner en conocimiento a quien conoce el juicio para que lo tenga en consideración al momento de dictar la resolución de adjudicación en este proceso. La remisión está contemplada en el artículo 697 del Código Nacional y voy a permitirme citar los supuestos en los que procede de acuerdo con dicho numeral. Serán remitidos a los juicios testamentarios y a los intestamentarios siempre que no se haya dictado sentencia de adjudicación. Fracción primera, todos los juicios ordinarios y especiales, ya sean por acciones reales, personales o las ejecutivas, siempre que las demandas sean incoadas en contra de la persona de cuya sucesión se trate, por lo que se suspenderán hasta la designación de albacea, debiendo informar la autoridad jurisdiccional que conozca de la sucesión, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición, hasta en tanto se concluyan los juicios con sentencia ejecutorial, para ser remitida al juicio sucesorio y sea considerada en el haber hereditario. Y fracción segunda, todas las sentencias ejecutoriadas de las demandas ordinarias y ejecutivas que se dedujeron contra los herederos de la persona cuya sucesión se trate, cuando afecte a otros acreedores de la sucesión en su calidad de tales, después de denunciado el intestado. Estos son entonces los supuestos de remisión y la comparación entre esta figura de remisión y la acumulación que ordinariamente conocíamos ya. Ahora bien, en cuanto a las secciones que integran el juicio sucesorio, no encontramos modificación sustancial. Siguen siendo 4 secciones las que ya están reguladas en nuestro actual Código de Procedimientos Civiles en su artículo 428 y así se desprende del correspondiente 704 del Código Nacional. En este artículo 704 encontramos la regla de que, en efecto, el juicio sucesorio va a integrarse por estas 4 secciones que conocemos. Y nos da una regla para la formación de estas secciones. Aquí, sobre esta formación de secciones y la forma en la que pueden tramitarse o incluso emitirse, encontramos las siguientes reglas. En cuanto a la tramitación simultánea de las secciones del juicio sucesorio, encontramos la regla que se desprende de este artículo que les comento, 704, en el sentido siguiente: en los juicios sucesorios se formarán 4 secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse conjuntamente las secciones segunda, tercera y cuarta, cuando simultáneamente se puedan aprobar las 2 primeras y la última se turne
para dictar la sentencia definitiva de adjudicación. Esto es, están previstas las mismas 4 secciones, está prevista la posibilidad de agotarlas simultáneamente, pero esta posibilidad solo comprende de la sección segunda en adelante, no como actualmente se encuentra regulado en nuestro código local. Y con las condiciones que han escuchado se derivan del artículo 704. Ahora bien, también está previsto en el Código Nacional el supuesto de que se puedan omitir las secciones del juicio sucesorio. Esta posibilidad deriva del último párrafo del artículo 736, que es correspondiente a nuestro actual artículo 4.33 del Código Local. Y la regla que nos ofrece este código está regulada en los siguientes términos. El inventario y avalúo se practicarán simultáneamente si es única y universal persona heredera o si todos quienes tienen esta calidad firmaran de conformidad. Podemos encontrar esta disposición equivalente a la omisión de secciones que tenemos actualmente. Ahora, en cuanto al trámite que corresponde a cada una de estas secciones, vamos a hacer algunos comentarios. La primera sección de juicio sucesorio, conforme al Código Nacional, se denomina sucesión. Está regulada en el artículo 705 de este Código Nacional, que es correspondiente al artículo 4.29 del Código de Procedimientos Civiles. Tal como sucede en la actualidad, la primera sección del juicio sucesorio se inicia por la denuncia del mismo, que se realice con los requisitos establecidos en el Código Nacional. Tales requisitos derivan del artículo 684 de este Código Nacional, que de igual forma, por ser aspectos torales de la comprensión del juicio, les voy a citar. Conforme a este artículo 684, encontramos que el procedimiento se inicia, de acuerdo con el segundo párrafo de este numeral, el procedimiento se inicia mediante denuncia o solicitud de apertura de procedimiento sucesorio por parte legítima y deberá contener la expresión de los siguientes requisitos. O bien, declaración bajo protesta de decir verdad sobre su desconocimiento. La acción primera, nombre, fecha, lugar de defunción y último domicilio de la persona de cuya sucesión se trata, y a falta de cualquier otra información pertinente para fijar la competencia en los términos del artículo 89 del Código Nacional, al que ya hemos hecho mención. Fracción segunda, testamento en su caso, y fracción tercera, en caso de no haber testamento, los nombres de las posibles personas herederas de que tenga conocimiento la participante, con expresión del grado de parentesco o lazo con la persona de cuya sucesión se trate. Entonces, estos requisitos de la denuncia, pues son ya de todos conocidos, no encontramos alguna diferencia. Si acaso la mención expresa en el código de que en caso de desconocerse esos requisitos debe hacerse mención bajo protesta de decir verdad, de que sí, esto es de que se desconoce. Y podemos decir que estos requisitos del Código Nacional son correspondientes a los actuales artículos 4.36, 4.42 y 4.43 del Código Local. De igual forma, esta denuncia debe contar con los documentos anexos que se encuentran regulados, vistos en el artículo 685 del Código Nacional. Este artículo 685 establece que a partir de la denuncia deberán incorporarse aquellos documentos que justifiquen la calidad de las personas que pueden denunciar el juicio sucesorio. Esto es, a partir de este numeral encontramos que como documento anexo a la denuncia debe acompañarse aquel documento que justifique la legitimación de quien acude a efectuar dicha denuncia. Así también la primera sección del juicio sucesorio comprende recabar informes sobre la existencia o inexistencia de testamento que nos permita verificar, por una parte, si efectivamente no hay testamento para poder continuar una tramitación de intestado, o bien, si es que se presentó algún testamento junto con la denuncia, corroborar que sea la última disposición testamentaria que se haya otorgado por la persona autora de la sucesión.
El Código Nacional establece que estos informes podrán recabarse de manera física o electrónica y están regulados en el artículo 710 de este Código Nacional. Conforme a dicho numeral, los informes que deben recabarse son los siguientes. De aquella disposición testamentaria que había sido otorgada por la persona de cuya sucesión se trate ante el archivo judicial del Tribunal o Poder Judicial, así como del Archivo General de Notarías, del Registro Público de la Propiedad, de la Procuraduría Social, del Archivo, de la Procuraduría Social del Estado, de la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos, de la Dirección de Notarías y Registros Públicos, de la Secretaría General de Gobierno o de cualquier otra dependencia, autoridad o oficina que pueda contar con estos registros de testamento. Ahora, del resultado de este informe, como sabemos, desde la actualidad depende definir si se continúa la forma de tramitación que originalmente fue elegida o si debe haber alguna variación. Como sabemos, actualmente el artículo 4.35 del Código de Procedimientos Civiles establece que para el caso de que en un juicio que inició su tramitación como intestado resulta de los informes que sí se otorgó un testamento por parte de la persona autora de la sucesión, y si este testamento comprende la totalidad de los bienes de esta, entonces procede el sobreseimiento del sucesión testamentario. Y desde luego corresponderá que, estando a salvo los derechos de las personas interesadas, acudan a efectuar la denuncia del juicio testamentario correspondiente. Esta regla que impera actualmente conforme a nuestro código local se modifica en el Código Nacional con la intención de flexibilizar y facilitar el trámite a las personas usuarias y evitar en la medida de lo posible el desgaste que les implica el inicio de estos procedimientos. La regla entonces que se deriva del Código Nacional, específicamente en el artículo 709, es la siguiente. Cuando resultara un testamento que comprenda la totalidad de los bienes de la persona autora de la sucesión, no va a sobreseerse el juicio conforme al Código Nacional, sino que el Código establece que se deberá recomponer el intestado. Esto debemos entender, reencauzarlo al trámite del juicio testamentario. Si ahí se obtuvo, dentro de los informes que se recabaron en el juicio testamentario, cuáles son los datos del testamento que otorgó la persona autora, bueno, pues este se tomará como base para que a partir de ese momento el trámite que se continúe sea vía testamentaria y ya no intestamentaria. Pero permite el código que la tramitación continúe en el expediente originalmente. Voy a hacer una aclaración. Perdón, Lick, sí, porque, perdón, tantito, el 709 dijo ella, pero no corresponde, ¿o sí? A lo que estaba leyendo. No, es que el 709 habla de que, vamos a poner un ejemplo. Yo dejé un testamento, me morí, ¿vale? Pero nunca le dije a nadie que dejé un testamento, ¿vale? Entonces lo que pasaba era lo siguiente, vamos a imaginar que todos ustedes fueran mis hijos, ¿vale? Y tramitan la sucesión intestamentaria porque ustedes no saben que hay un testamento. Actualmente, en el proceso actual, cuando giran los informes al archivo de notarías, la notaría dice, sí, si hay un testamento, el juzgado decía, ¿sabes qué, papi? No es la vía idónea, el intestamentario, quedan a salvo los derechos para que vuelvas a tramitar el juicio, pero ahora sí el testamentario, porque si hay testamento, y los mandaba a la fregada. Entonces todos ustedes tenían que volver a empezar el trámite. Actualmente, bueno, con el nuevo código manifiesta que no. El procedimiento continúa, nada más cambia el nombre de intestamentario a testamentario. ¿Sí queda claro o no? Sí, Lick. ¿A todos les quedó claro o no? Sí. A ver, para que no haya pierde. A ver, actualmente la sucesión, ¿vale? Se puede llevar de dos formas, ¿vale? La sucesión es mi derecho de hacer un traslado de dominio sobre las propiedades de mi familiar, ¿de acuerdo? Ok. En ese sentido, la sucesión se divide en dos. Intestamentaria
cuando no hay testamento, y testamentaria, cuando hay testamento. El testamento es un documento que yo hago que redacte, en este caso, el notario público. ¿De acuerdo? Voy ante un notario público, le llevo copia de mi escritura, o mi, no, perdón, no, copia no. Le llevo mi escritura de mi propiedad y digo, ¿sabes qué? Cuando yo muera, quiero que se le quede a mi esposa Fanny, o que se le quede a mis suegros, o que se le quede, no sé, ¿sale? A quien yo determine, se le va a quedar mi propiedad, ¿sale? Ahora, si tú inicias una tramitación, actualmente, si tú inicias un juicio sucesorio intestamentario, pensando que no hay, ¿sale? Actualmente el juzgado dice, ¿sabes qué? No procede porque sí hay testamento. Quedan a salvo los derechos para que en un nuevo procedimiento tú lleves ¿cómo se llama? En pocas palabras, el nombre incompetente, ¿sale? Y dice, no, no puedo conocer del asunto, porque como tú le pusiste intestamentario en el título y en realidad es testamentario porque sí apareció el testamento, entonces ya no lo puedes llevar por acá, ¿de acuerdo? El 709 establece que aunque haya testamento, el juzgado no se puede nombrar incompetente, no puede hacer esto, y tiene que llevarse por la vía que le corresponde y subsana para que el nombre cambie. Eso es todo. ¿Sí queda claro? Sí, Era lo que de, oíamos la vez pasada más o menos de la competencia. Ándale, que cuando no es competente por cuantía, el juzgado ya no te dice que quedan a salvo los derechos para que lo demandes en la vía correspondiente, sino que lo subsana y lo manda tal y como se quedó al juzgado que le corresponda. Ya. O él mismo tiene que resolver. ¿Sale? ¿Sí queda claro? sí, Ok. Gracias. Para el caso de que el testamento que se llegare a localizar no comprenda la totalidad de los bienes de la persona autora de la sucesión, entonces deberá efectuarse en ese expediente la continuación del trámite del intestar. Se dejará a salvo el derecho de las personas interesadas para que inicien el juicio testamentario correspondiente, y en su momento estos dos trámites deben acumularse para ser resueltos en una misma sentencia. Ahora bien, dentro de esta primera fase o sección del juicio sucesorio, es importante también que tengamos en cuenta que podrán dictarse aquellas medidas de conservación o preservación de los bienes en términos de los artículos 687 y 688 del Código Nacional. Desde luego, esta necesidad se actualiza cuando hay peligro de que esos bienes se pierdan o se dilapiden y haya de tomarse medidas urgentes para su protección. Los lineamientos los encontraremos precisados en estos numerales. De igual forma, se da la posibilidad del nombramiento de un interventor dentro de esta primera sección del juicio sucesorio, específicamente en dos hipótesis. La primera de ellas es cuando se requiera su nombramiento para la guarda y conservación de los bienes que integren la masa hereditaria, y el segundo supuesto es cuando no haya heredero o que exista no haya entrado aún a la herencia. En estos casos, el Código Nacional previene en sus artículos 689 a 691, así como 693, 694 e incluso 759, la posibilidad de nombrar a una persona con carácter de interventor. Ahora bien, dentro de esta primera sección, de igual manera, tiene lugar la aceptación del cargo de albacea, esto regulado en el artículo 701 del Código Nacional, y aquí es importante hacer notar que hay variación en cuanto a los plazos que actualmente nos rigen para estos fines, y se establece en el Código Nacional que la aceptación del cargo de albacea deberá darse dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
y que la persona que resulte designada albacea tiene la obligación de garantizar el desempeño de su encargo. El código establece además que para el caso de que esta persona designada albacea no cumpla con las cargas anteriores, procederá su remisión de plano sin perjuicio de que deba rendir cuentas por el tiempo que estuvo en el desempeño del cargo. Estos son los actos que integran la primera sección. En términos generales, los aspectos que merecen ser resaltados como novedades en comparación con lo que actualmente está regulado en el Código Local. Pasaremos entonces a comentar lo concerniente a la segunda sección. Esta segunda sección se denomina de inventarios. Está regulada en el artículo 706, así como en los diversos 736 a 750 del Código Nacional. Aquí vamos a encontrar primeramente, por cuanto hace a la formulación del inventario, que en primer término corresponde efectuarlo al albacea, a la persona que tenga el cargo de albacea. A partir del momento en el que acepte dicho cargo, contará con el plazo de 10 días para efecto de que forme este inventario. Avisará en su caso que lo formará y, de ser necesario, propondrá perito para que le asista en la integración de esta sección. En el supuesto de que la persona designada albacea no dé cumplimiento a esta obligación de formar inventario, el Código Nacional establece de igual manera que procederá a su remoción de plano y que en este caso podrá integrar el inventario cualquier heredero o cualquier persona heredera ante la omisión en que pudiera incurrir el albacea. Así también es importante destacar que el Código Nacional previene supuestos en los cuales la propia autoridad judicial integre el inventario. Estos derivados específicamente del artículo 737 del Código Nacional y que son casos exclusivos o por excepción, digámoslo así, no vale la expresión exclusivos, pero sí supuestos en los que por excepción, en casos específicos, por el tipo de intereses que se encuentran involucrados, el tribunal tenga obligación de desarrollar actuación oficiosa. Cuando se den estos casos, ejemplo claro será si existen derechos de personas menores de edad y sobre todo si no tienen una representación adecuada, pues desde luego la autoridad judicial debe proceder a la integración del inventario. Si no lo han efectuado así, en su momento la persona albacea o bien alguna de las personas herederas debe proceder la autoridad judicial a integrar. Ahora, ¿qué requisitos debe cubrir este inventario que se formule dentro del juicio sucesorio? Debe estar formulado en orden, debe mencionarse si los bienes que se están inventariando pertenecen a una sociedad conyugal o organizaciones patrimoniales equivalentes, así como también debe mencionarse si esos bienes están afectos a un patrimonio familiar y en caso de que fuera efectivamente así, esto es que existieran bienes afectos al patrimonio familiar y se tratara del único bien, debe suspenderse el proceso. No será susceptible de darle seguimiento precisamente por hasta en tanto se determine la suerte que corra dicho patrimonio familiar. Ahora bien, una vez que se ha presentado el inventario, dentro del plazo de 5 días deberá comparecer la persona albacea a efectuar ratificación del mismo. En este caso también establece el artículo 742 que si es que comparecen a hacer todas las personas herederas a hacer ratificación del mismo manifestándose conformes, entonces procederá a la aprobación de plano de ese inventario y avalúo. De igual forma, el Código Nacional establece la posibilidad de formar un inventario suplementario. Esto sucederá cuando, con posterioridad a que se haya integrado el inventario originalmente, se advierta la existencia de nuevos bienes, en cuyo caso se procederá a la formación de este inventario suplementario en términos del artículo 748 del Código Nacional. Al igual que conocemos ahora, en caso de que exista alguna oposición al inventario que se formule, entonces existirá un trámite incidental para atenderla según lo disponen los artículos 743 y 744 del Código Nacional. Estos son los aspectos a destacar por cuanto hacia la segunda sección.
En cuanto hacia la tercera sección, el Código Nacional la denomina de administración y está regulada en los artículos 707, así como del 751 al 768 de este Código Nacional. Se establecen diversos tipos de cuentas que la persona albacea se encuentra obligada a rendir a partir de la aprobación de su inventario. En este caso se establece la obligación de rendir una cuenta general de albaceazgo que deberá ser presentada dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del inventario y con ella se dará vista por el plazo de 10 días a las personas herederas interesadas. Así también, a partir de dentro de los 15 días siguientes a la aprobación del inventario, debe presentarse una distribución provisional de los productos hereditarios que habrá de rendirse de manera bimestral. Y con esta, una vez presentada, se dará vista a las personas interesadas por el plazo de 5 días. Por último, se establece también que dentro de los 5 días del inicio de cada año, la persona albacea está obligada a rendir una cuenta anual de su desempeño. Con ella se dará vista por el plazo de 10 días a las personas interesadas. Ahora, para el supuesto de que la persona albacea omita cumplir con las primeras dos obligaciones a que se hizo alusión, esto es rendir cuenta general de su albaceazgo, así como presentar la distribución bimestral de forma provisional de los productos de la herencia. Esto dará lugar a una remisión de plano y así también a petición de parte en un incidente. Cualquiera de las dos posibilidades, entonces me explico. Si se incumple con cualquiera de estas dos obligaciones, puede darse la remoción de plano, pero también puede suceder que a petición de parte se abra un incidente para atender esa solicitud. En el último supuesto, esto es cuando se omita rendir la cuenta general de administración, entonces si acaso se da este supuesto, también procederá a la remoción de la persona albacea. Finalmente, por cuanto hace a la cuarta sección, correspondiente a la partición, la encontramos regulada en el artículo 708, así como del 769 al 772 del Código Nacional. En este caso, tenemos que debe iniciarse una vez aprobada la cuenta general de administración, desde luego sin perder de vista la regla de simultaneidad que en su momento comentamos. Esta sección de partición se abrirá una vez aprobada la cuenta general de administración. En este caso, contará la persona albacea con el plazo de 15 días para formular su proyecto de partición y en caso de que requiriera auxilio de peritos, se adicionarán 3 días al plazo originalmente concedido. Una vez que se llegue a aprobar esta última sección, se dictará la resolución de adjudicación y esta resulta ser apelable en ambos efectos. No sobra precisar que con relación a esta última sección, si existe alguna oposición, corresponde darle trámite incidental. Esto en términos del artículo 778 del Código Nacional. Ahora bien, esto es en cuanto a generalidad del juicio sucesorio. Vamos a iniciar con los temas correspondientes al juicio, a los juicios sucesorios en particular, a los procedimientos sucesorios que regula el Código Nacional, más bien dicho. Actualmente podríamos decir que solo tenemos previsto el juicio sucesorio testamentario, intestamentario y en su caso pues la tramitación especial que puede efectuarse de cualquiera de estos dos. El Código Nacional nos establece una gama más amplia de procedimientos especiales para el juicio sucesorio. En su momento es un ejercicio importante de reflexión que nosotros analicemos qué tanta diferencia existe entre uno y otro, qué tan gravoso puede resultar el cumplimiento de requisitos en uno u otro para las personas interesadas y en función de ello, pues cada interesado o interesada elegirá cuál es la vía que decida iniciar. Desde luego se conservan los trámites de juicio sucesorio intestamentario y testamentario. En una tramitación, digámoslo, tradicional u ordinaria, más bien ordinaria. En su tramitación ordinaria se conservan estos dos procedimientos y después vamos a encontrar otras dos variantes que tienen una intención de ser trámites sumarios que faciliten el acceso a la sentencia de adjudicación.
Iniciaremos entonces por el juicio sucesorio intestamentario. Lo encontramos regulado a partir del artículo 715 del Código Nacional. Este juicio, como sucede en la actualidad, va a iniciar por una denuncia, por los requisitos, por las personas y ante las autoridades que hemos comentado en las generalidades. Una vez que se haga la denuncia, se procederá a la erradicación de la misma. Se ordenará recabar los informes sobre existencia o inexistencia del testamento. Se ordenará la notificación a las personas que puedan tener derechos a la herencia para que comparezcan a deducirlos. Y en caso de que desde la denuncia se haga una manifestación por las personas interesadas acerca de quien pueda desempeñar el cargo de albacea, deberá atenderse a ella ordenando la ratificación de la misma. Son las diligencias que corresponden a partir de la denuncia. Ahora bien, agotadas estas diligencias, se señalará una audiencia de recepción de información testimonial. Esto, desde luego, es algo novedoso con relación al trámite que nosotros conocemos actualmente del juicio intestamentario. Deviene esta regla del artículo 716 del Código Nacional, y la audiencia de recepción de información testimonial deberá señalarse para ser llevada a cabo dentro de los 15 días siguientes a que se hayan obtenido el resultado de estas diligencias subsecuentes a la denuncia. Encontramos aquí que la finalidad es que en esa audiencia 2 personas dignas de fe manifiesten si las personas que están efectuando la denuncia son las únicas que puedan tener interés, así como también para el caso de que se invoque como causa del derecho a heredar alguna relación de hecho como el concubinato u otra equivalente, la información testimonial irá encaminada también a que se justifique a partir de ella la existencia de dicha relación que se invocó. También a esta audiencia debe ser citada la gente del Ministerio Público para efecto de que, si así lo desea, formule los pedimentos que considere. Si la gente... Ojo, sí dice eso la ley, El 716 dice, a cargo de 2 personas dignas de fe. Pero para la autoridad, ¿qué es una persona digna de fe? No sé si se acuerdan que anteriormente el Código Penal manifestaba que tenga buena reputación. Eso iba, que no tenga procesos delictivos o cosas así, ¿no? Pero entonces, si yo soy un presunto, si hay una presunción de inocencia, ¿no? Todavía no soy sentenciado, ya no soy digno de fe, ¿o sí? Pero está llevando un proceso. O sea, si bien es cierto, todavía no es sentenciado, todavía no se acredita su culpabilidad, pero está llevando un proceso en su contra. Sí, porque no puede ser a su favor o que usted esté interponiendo algo. Sería un proceso en su contra. Entonces, Pero Chivas, eso no sería discriminatorio. ¿cómo, Es cómo? que no es que sea discriminatorio, lo que pasa es que la ley lo contempla. Es como cuando pierdes una herencia por llevar un juicio. Entonces ahí que hay que hacer lo que nos explicaba el otro día, meter una litispendencia, porque si bien es cierto, todavía no se acredita la culpabilidad de la persona, por tal motivo el juzgado no puede dar un fallo hasta que no se resuelva eso, se queda como que en stand-by hasta que se resuelva el tipo penal. Eso Más es, Pero sí, como así. dice Eduardo, puede ser discriminatorio y subjetivo, ¿no? es muy subjetivo. Esas pinches palabras pensé que ya no los habían quitado de la ley, pero siguen ahí, siguen estando ahí. El tema de decir buena reputación, dignas de fe. Por ejemplo, yo busqué qué es signo de fe y dice creíble, hable, fehaciente, veraz, verídico, auténtico. Pero ¿qué dice de ti que eres una persona? Ahora, ahí es sugestivo, Lick, porque podemos encontrarnos con todo respeto del mundo a las personas que están tatuadas, ¿verdad? A una persona que se ve bien papito chacalito o bien mamita chacalita, así súper tatuada, y tiene más, es más decente, más honesto, más recto
que una persona que usa traje. De mí no va a estar hablando, Natalie. Exacto, de mí eso iba a decir. Pero o sea, es real. No, ahí están los famosos delincuentes de cuello blanco. Sí, sí, sí. Entonces, nada más porque usan una garrita de marca ya son personas de fiar. Y una persona que usa una playera del Tenguis no es de fiar. Porque tiene 20 tatuajes. Entonces ahí como que, como bien dice Eduardo, pues puede ser hasta discriminativo. No, sí, sí es discriminatorio. O sea, ¿qué me hace digno de fe? O sea, Ujú. realmente, jurídicamente hablando, ¿qué es lo que me hace digno de esa fe? Esa es Ya la... le dio el mal del trapito. Uy, ya me dio el mal del trapito. Es que vi sucio y ya sabes. Las voces en mi cabeza decían, limpia, 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 limpia. Las voces en su cabeza, su mujer, que ahorita que entre se lo va a chingar si no está limpio. Y lo macho. ¡Ah, su madre! No, no, no. Muy fuertes declaraciones. Yo vivo violencia familiar, Natalia. ¿Estás diciendo eso? Ay, no, licenciado, nada más vive en orden y limpieza. Y eso no es violencia, es educarlo. ¿Qué no bastó con que mi mami me educara? No, en el matrimonio es una reeducación. Ya me dolió, Limitación del libre desarrollo de la persona. ¿Qué? que atenta contra el libre desarrollo de la persona. Ay, ternurita. Me vas a hacer No, 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 llorar. no sabes lo que dijo ayer, ¿eh? No sabes lo que dijo ayer. ¿Quién? Manuel. ¿Qué dijo de mí? Le dije, no está conectada Natalie. Y me dice, está aquí escuchando. No, ahora sí no. Ahí No, está aquí escuchando. Estabas Menso, ya escuchando entendí. No, con él. hombre, Ay, no. Ay, ay, perdón, pues soy de acción retardada. No, hombre, ya quisiera que estuviera ahí a su lado. Brincos diera, dice. Bien quisiera, pero estas pulgas no brincan en su petate. su ok, bueno, vamos a seguirle. Sí. El agente o la agente del Ministerio Público formula pedimentos, con estos se dará vista a las personas interesadas para que los atiendan. En caso de que no formule pedimentos, pues no habrá desde luego necesidad de esta vista, pero es importante hacer notar que la intervención del agente del Ministerio Público puede dar lugar a algunos requerimientos específicos hacia las personas interesadas por el ejercicio de la representación social que le corresponde. Una vez que se haya llevado a cabo esta audiencia de recepción de información testimonial, dentro del plazo de 10 días se dictará una resolución interlocutoria de declaración de herederos, que desde luego es equivalente a lo que actualmente conocemos como el autodeclarativo de herederos. Está regulado en los artículos 718 y 719 del Código Nacional, y en este desde luego se establecerá con claridad a quienes se les reconoce derecho a heredar en la sucesión de que se trate. También en caso de que haya habido designación de albacea por las personas denunciantes y la misma se haya ratificado, deberá reconocerse esa designación, y en el caso de que no hubiera designación de albacea, debe citarse a una junta que tendrá verificativo dentro de los 15 días siguientes, salvo el caso de que se trate de una persona única y universal heredera, en cuyo supuesto será esta quien resulte designada albacea. Mencionar por último, con relación al trámite de este juicio, que la apelación que procede contra esta resolución interlocutoria es una apelación con efecto devolutivo de tramitación inmediata. Desde luego, como les mencionaba, aquí encontramos que en la regulación del juicio sucesorio y testamentario no hay reglas específicas sobre cómo integrar la segunda, tercera y cuarta sección. Por lo tanto, ello implica que deberemos acudir a las reglas generales para encontrar cómo deban integrarse estas secciones. Ahora bien, tenemos algunas peculiaridades con relación al trámite de los intestados que también merecen ser mencionadas. En la actualidad, en nuestra regulación, podemos encontrar que la denuncia puede hacerse por personas que se consideren con derecho a la herencia, o bien puede hacerse por personas terceras, quienes no les asiste a ese derecho
o esa expectativa de derecho a la herencia. Y los trámites son distintos conforme actualmente se encuentran regulados. En el Código Nacional sucede lo mismo, no se da el mismo trámite a la denuncia efectuada por personas que se consideren con derecho a heredar que a la denuncia efectuada por una persona tercera que no se considere con ese derecho. Al mismo tiempo, dentro de las personas que se consideran con derecho a heredar, el Código Nacional también distingue dos formas, dos trámites distintos, dependiendo de si son, digámoslo, parientes más cercanos en líneas rectas o línea recta propiamente, de aquella denuncia que se pueda efectuar por parientes colaterales. Diremos que el trámite ordinario es el que hemos mencionado y vamos a analizar enseguida cuál es el trámite que el Código Nacional establece para el caso de que la denuncia sea presentada por una persona que invoque en su favor un parentesco colateral. Esta regla la encontramos en el artículo 720 del Código Nacional y conforme a él, si es que comparece un pariente colateral, deberá primero justificar su entroncamiento, deberá rendir la información testimonial a que se ha hecho mención, pero una vez hecho esto, se deberá ordenar la publicación de edictos 2 veces de 10 en 10 días, con la finalidad de hacer un llamamiento a aquellas personas que pudieran tener un parentesco más cercano para poder acceder a la herencia. En esos edictos se anunciará la muerte de la persona respectiva, se anunciará también que murió sin dejar testamento. De igual forma, se deberá hacer mención del nombre y parentesco de la persona que realiza la denuncia. Así también deberá establecerse que la finalidad, como les comentaba, es llamar a aquellos que crean tener igual o mejor derecho a la persona denunciante, concediéndoles un plazo de 40 días hábiles para que comparezcan, en su caso, a deducir esos derechos hereditarios. Para el supuesto de que acudan alguna persona y acredite un derecho o un entroncamiento que le dé mejor derecho que las personas denunciantes, se dará vista a la agencia del Ministerio Público y proceder a lo que hemos comentado. Puede suceder que no realice ningún pedimento, pero si realiza alguno, deberá atenderse, se dará vista a las personas interesadas, deberá atenderse y entonces procederá a la declaración de herederos. Ahora bien, en caso de que no acuda ninguna persona en seguimiento de estos edictos, se dictará la declaración de herederos correspondiente. Es importante mencionar que los edictos a que se ha hecho alusión, que como les decía deben ser publicados 2 veces de 10 en 10 días, deben ser publicados en el medio de comunicación judicial y en un diario de mayor circulación que corresponda tanto al lugar de ubicación del último domicilio de la persona autora de la herencia como al lugar del fallecimiento. Asimismo, como les anunciaba, existe una regla específica para el caso de que la denuncia sea efectuada por una persona tercera, generalmente acreedora, el Código Nacional refiere acreedor o tercero, de la persona autora de la asociación, a quien desde luego le asiste un interés que podríamos decir indirecto con relación a la denuncia del juicio sucesorio. Si sucede una denuncia de esta naturaleza, se radicará el juicio, se ordenará recabar los informes de testamento y en caso de que no acudan herederos, de que no se nos hayan proporcionado datos para citarles y hasta ese momento no existe alguna persona que haya sido notificada o por cualquier otra causa se haya enterado de la tramitación de juicio sucesorio, entonces se mandará a hacer la publicación de edictos con la intención de llamar a estas personas interesadas, siguiendo las mismas reglas que se comentaron para el caso de la denuncia efectuada por colaterales. Esto es, se publicarán edictos 2 veces de 10 en 10 días en el medio de comunicación judicial, así como en un diario de mayor circulación del lugar correspondiente al último domicilio de la persona autora de la sucesión, así como al del lugar del fallecimiento, con las especificaciones que se mencionaron, haciendo alusión a la persona autora de la sucesión, que ésta falleció sin dejar testamento, cuáles son los datos de la persona que denuncia y concederles el plazo a quienes puedan tener igual o mejor derecho para comparecer al juicio sucesorio, siendo este plazo de 40 días hábiles. Ahora bien, para el supuesto de que no comparezcan,
Entonces se señalarán herederos conforme al Código Civil. Aquí la regla cambia con relación a la denuncia por colaterales. Por lógicas razones, es una persona tercera, en su caso acreedora, de quien es autora de la herencia, y entonces deberá atenderse a las reglas que deriven del Código Civil para poder efectuar una declaración de herederos. Ahora, para el caso de que sí comparezca alguna persona que tenga interés en heredar, deberá expresar su parentesco, desde luego deberá justificar ese parentesco, se ordenará vista al agente del Ministerio Público para que, si así lo desea, realice los pedimentos que a su representación social corresponde, y se turnará a sentencia para dictar la declaración de herederos correspondiente. Esto es por cuanto al trámite ordinario del juicio sucesorio testamentario. Ahora bien, tenemos también el trámite del juicio sucesorio testamentario. En este juicio sucesorio testamentario, que podemos considerar ordinario, tenemos una regla, digamos, especial de competencia. Propiamente podríamos decir que aun cuando el Código Nacional la ubica dentro de la regulación del juicio sucesorio testamentario, pues pudiera darse el supuesto en alguna otra forma de tramitación, de las que veremos son más ágiles. Y la regla deriva del artículo 726 del Código Nacional, en donde se establece que si la federación o la entidad federativa son parte, deberá atenderse a reglas que se establezcan en la legislación respectiva cuando concurran con particulares. Entendemos aquí que la intervención de la federación o una entidad federativa dará motivo para que la competencia sea de orden federal y entonces conozca una autoridad de esa naturaleza del juicio sucesorio. Ahora bien, este juicio sucesorio testamentario, en su tramitación ordinaria, igualmente iniciará por una denuncia, en términos de lo que establece el artículo 727 del Código Nacional. A partir de ella se radicará el juicio y se ordenará recabar los informes sobre existencia de testamento para verificar que sea la presentada la última disposición testamentaria que haya otorgado la persona autora de la sucesión. En caso de que resulte un informe negativo al respecto sobre la existencia del testamento diverso que debiera ser atendido, en términos del artículo 728 del Código Nacional, debe procederse a la notificación a las personas herederas, así también a la notificación al agente del Ministerio Público, esto en términos del artículo 732 del propio Código Nacional. La intención de notificar al agente del Ministerio Público en este trámite es que represente a aquellas personas herederas cuya ubicación o paradero se ignore, así como también para que pueda representar a aquellos que hayan sido debidamente citados, pero no hayan comparecido. Reiterando de igual manera que para el caso de que alguna de esas causas quede rebasada, pues también dejará de ejercerse esta representación por parte del agente del Ministerio Público. De igual forma, en caso de que se desconozca el domicilio de alguna persona heredera, deberá procederse, conforme a las reglas generales del Código Nacional, a notificar a través de dictos. De igual forma, deberá tenerse en consideración que si debe realizarse notificación a herederos que hayan sido reconocidos como personas ausentes o desaparecidas, dicha notificación deberá efectuarse por conducto de quienes sean sus representantes. Y también deberá nombrarse un tutor especial cuando existan niñas, niños o adolescentes si su representante, es también heredero o heredera. Eso en términos del artículo 733 del Código Nacional, y desde luego con la finalidad de que dicha persona menor de edad tenga una representación neutral dentro del juicio sucesorio. Una vez que se ha agotado esta primera fase de la tramitación, deberá citarse a una audiencia dentro de los 20 días siguientes. Este plazo operará si todas las personas señaladas como herederas o hereditarias en el testamento correspondiente radican en el lugar del juicio, porque para el supuesto de que radiquen en diversos lugares, el tribunal a su juicio fijará la audiencia dentro de un plazo prudente que desde luego podrá exceder de los 20 días que se plantean originalmente. Ahora bien, en esta audiencia básicamente se agotará
el reconocimiento del albacea testamentario si es que existe ese nombramiento, o bien, si no existiera, deberá procederse a su designación por parte de quienes comparezcan a dicha audiencia. Así también podrá comprender el nombramiento de una persona interventora en caso de ser necesario, según dispone el artículo 735 del Código Nacional, y también deberá dejarse constancia de si se efectúa o no impugnación de la validez del testamento, así como de la capacidad para heredar. En caso de que no se plantee impugnación sobre estos aspectos, procederá a declarar la validez del testamento y reconocer como personas herederas a quienes se encuentren señaladas en él. Si por el contrario se plantea una impugnación sobre la validez del testamento o bien sobre la capacidad para heredar de quienes hayan sido señalados con derecho en el mismo, entonces estará a salvo el derecho de la persona interesada para que promueva lo que a su interés corresponde en un juicio ordinario. Ese trámite no suspenderá el trámite del juicio sucesorio testamentario, pero sí suspenderá el dictado de la sentencia de adjudicación. Estas son las reglas que nos encontramos con relación al juicio sucesorio testamentario en su tramitación ordinaria. De igual forma, encontramos que el Código Nacional previene dos maneras más de tramitar los juicios sucesorios. Una es específicamente para los intestados y es denominada procedimiento especial de los intestados. Está regulada en el artículo 711 del Código Nacional. ¿Cuáles son los presupuestos que deben actualizarse para que se acceda a esta forma de tramitación? Primeramente, que no haya controversia entre las personas herederas, así también que éstas sean mayores de edad, que si existieran niñas, niños o adolescentes se encuentren debidamente representados, y proceder a esta vía siempre y cuando los bienes correspondientes no se encuentren afectos a un patrimonio familiar. De darse estos supuestos, será dable atender el juicio en procedimiento especial de los intestados, que iniciará igualmente por una denuncia en términos de los artículos 712 y 715 del Código Nacional. Con ella se radicará el juicio sucesorio. Deberán recabarse informes sobre inexistencia de testamento en términos del artículo 713 del Código Nacional, y deberá señalarse dentro de los 20 días siguientes una audiencia en donde se realicen diversos actos procesales. En primer término, se llevará a cabo la examinación de los documentos, así como de testigos en su caso. Se recibirán, de ser procedente, pruebas y alegatos, y se realizará en la misma audiencia declaración de herederos y adjudicación de bienes. Esta adjudicación deberá ser conforme al convenio que se haya presentado, al convenio de partición correspondiente. Así también deberán las personas interesadas señalar al notario público para la protocolización de la resolución. Y dentro de los 3 días siguientes deberán ser citadas las personas interesadas a una audiencia para escuchar la sentencia que se emite. En esa audiencia se dictará el fallo final, se hará desde luego alusión a los puntos resolutivos que se hayan contenido en esa resolución. Se deberá entregar copia simple a las partes. En caso de que no comparezcan las partes de esa audiencia, deberá hacérseles saber que la copia se encuentra a su disposición. Establece el Código Nacional en la oficina judicial. Podemos interpretar que se refiere a la secretaría que corresponda al juzgado de que se trate. Y estas son las formalidades que se deben atender en el procedimiento especial de los intestados. Ahora bien, para el caso de que llegara a presentarse controversia, entonces este procedimiento especial no puede continuar y la tramitación deberá seguirse bajo el trámite ordinario. Así lo establece el artículo 714 del Código Nacional, lo cual quiere decir o nos permite inferir que esta forma de tramitación es equivalente a la tramitación especial que actualmente conocemos y que presupone en todo caso la inexistencia de conflicto de intereses entre las personas herederas. En estos procedimientos especiales del juicio sucesorio encontramos también el denominado
procedimiento sucesorio no controvertido vía judicial. En este caso, no hay disposición que establezca que sea un procedimiento privativo para la sucesión testamentaria o intestamentaria. Por lo tanto, debemos entender que puede proceder en ambos casos sobre la premisa igualmente de que no exista controversia entre personas herederas y legatarias. En este caso, una vez que se presente la denuncia con los requisitos correspondientes en términos del artículo 799 del Código Nacional, esta se radica, según dispone el diverso artículo 801 del Código Nacional, se ordenará recabar los informes del testamento sobre la existencia o inexistencia del testamento. Aquí resalta que además deberá mandarse a recabar informe sobre los bienes que pudieran estar registrados a nombre de la persona autora de la sucesión y también sobre aquellos gravámenes que pudieran estar afectando dichos bienes. Así también resalta que en este trámite deberá recabarse por del registro civil la certificación de las actas correspondientes para la justificación de los derechos hereditarios. Después de efectuarse lo anterior, se procederá a la presentación y revisión del inventario y avalúo, así como del proyecto de partición. Se señalará una audiencia dentro de los 20 días siguientes, según dispone el artículo 803 del Código Nacional, y en esta audiencia se efectuarán los siguientes actos. En primer término, se hará la declaración de herederos o el reconocimiento de los que hubieran sido designados como tales en el testamento correspondiente. Así también se hará el reconocimiento del albacea designado en el testamento o bien de la elección que se haya hecho por las personas que comparezcan a esta audiencia, que desde luego se entiende tienen interés y facultades para poderlo hacer. Pero también resalta en este apartado que en determinado supuesto de no obtener esa designación, podrá ser el tribunal quien realice la designación de albacea. Asimismo, en esta audiencia se llevará a cabo la aprobación del inventario y avalúo, así como del proyecto de partición y adjudicación. Y por último, se ordenará remitir a la notaría de la elección de las personas interesadas para la protocolización correspondiente. Es importante mencionar que en este procedimiento sucesorio no controvertido vía judicial, como se ha referido, se citará a las personas interesadas a una audiencia y desde luego ello implica que pueda darse el supuesto de que no acudan todas estas personas a la audiencia. En caso de que esto suceda, la audiencia podrá ser diferida por única ocasión. Este diferimiento tendrá el efecto, desde luego, de señalar una nueva fecha para que las personas interesadas acudan. Si en esa segunda ocasión de nueva cuenta no acuden, entonces corresponderá archivar el expediente por falta de interés. Al igual que en el procedimiento que estudiamos de forma inmediata anterior, en este se presupone la inexistencia de conflicto entre las partes, por lo tanto es necesario que comparezcan todas para la celebración de la audiencia. De no hacerlo así, procederán los efectos a que se ha hecho alusión, primeramente un diferimiento, pero en caso de que persista la inasistencia, procederá entonces archivar el expediente por falta de interés. De igual forma, para el caso de que surja un conflicto de intereses entre las personas interesadas e incluso también para el caso de que éstas no logren acreditar la propiedad de los bienes que hayan inventariado como integrantes del patrimonio de la persona autora de la sucesión, entonces deberá concluirse este procedimiento e iniciar el juicio sucesorio que corresponda, según establece el artículo 804 del Código Nacional. Esto es, entendemos, el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario en su forma de tramitación ordinaria. Hasta aquí es que podemos hacer los comentarios sobre las principales novedades que el Código Nacional implementa en cuanto al trámite de los juicios sucesorios. Corresponde también a este módulo abordar el tema relativo al divorcio bilateral. Como sabemos, en la actualidad, en nuestra legislación adjetiva civil, tenemos previsto el que se denomina divorcio por mutuo consentimiento. Es una forma muy similar la que el Código regula bajo la denominación de divorcio bilateral. Desde luego, esto presupone que sean
ambas personas cónyuges quienes realicen la solicitud de divorcio para poder obtener su disolución, la disolución de su matrimonio. Por ende, debe entenderse que quienes se encuentran legitimados para iniciar este procedimiento, pues desde luego son las personas que contrajeron matrimonio y ahora desean divorciarse. Ahora bien, en cuanto a la competencia para conocer de este tipo de divorcio, podemos dividirla en tres grupos. El Código Nacional establece que podrá conocer de este divorcio bilateral la autoridad jurisdiccional correspondiente al último domicilio conyugal, salvo que exista sumisión expresa. También podrá conocer de este divorcio bilateral la persona notaria pública, en términos del artículo 661 del Código Nacional, y esto será posible únicamente cuando no existan hijos, cuando los que existan ya no sean menores de edad, o bien cuando, y además cuando no existan bienes o deudas que deban ser susceptibles de liquidación. Solamente ante la ausencia de estos elementos, esto es de hijos menores, de bienes y de deudas, será procedente que la tramitación del divorcio bilateral se lleve a cabo por vía notarial. De igual forma, tenemos que existe una tercera regla para la competencia que permita resolver este divorcio bilateral y que está conferida a las oficialías del registro civil en términos del artículo 662 del Código Nacional. En este caso también se exige que no haya hijos, que en su caso estos ya no sean menores de edad o no requieran alimentos, así también que no existan bienes o deudas que sean susceptibles de liquidación. Si es que se dan estos supuestos, las personas interesadas podrán acudir mediante una solicitud ante la oficialía del registro civil que corresponda. Habrán de comparecer a ratificar esa solicitud ante dicha oficialía, la cual procederá, en caso de ser ratificada la solicitud, a emitir el acta de divorcio correspondiente y realizar la anotación respectiva en el acta de matrimonio. En suma, la competencia para conocer de este divorcio bilateral está conferida ya sea a la autoridad jurisdiccional, a notarías públicas o bien a oficiales del registro civil. También es importante mencionar que cuando se encuentren afectados derechos de niñas, niños o adolescentes en estos procedimientos de divorcio bilateral, deberá darse función al agente del Ministerio Público para que ejerza su respectiva representación social. Este procedimiento va a iniciar a partir de una solicitud que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 656 del Código Nacional, que me permitiré citar. Se establece en dicho artículo que cuando se presente la solicitud ante la autoridad jurisdiccional debe acompañarse copia certificada física o electrónica en dicho artículo. Se establece en dicho artículo. ¿Alguien escuchó el artículo? Sí, 656. 656. Que cuando se presente la solicitud ante la autoridad jurisdiccional debe acompañarse copia certificada física o electrónica del acta de matrimonio de la unión que se pretenda disolver. En su caso, copia certificada física o electrónica de las actas de nacimiento de las hijas e hijos menores de edad y una propuesta de convenio que debe contener lo siguiente. En caso de existir hijas o hijos menores de edad, debe determinarse quién ejercerá su guarda y custodia, la fijación de la pensión alimenticia que les corresponderá y el establecimiento de un régimen de convivencias, así como la pensión alimenticia que en su caso pudiera corresponder al o la divorciante. Así como también debe contener la forma en que deban distribuirse los bienes, derechos y obligaciones que se hayan adquirido durante el matrimonio de conformidad con el régimen patrimonial al que estuviera sujeto dicho matrimonio.
Asimismo, en caso de que no sea aplicable lo dispuesto en las fracciones anteriores, las partes deberán manifestar lo necesario bajo protesta de decir verdad. Estos son entonces los requisitos de la solicitud que debe llenar quien acuda a solicitar el divorcio bilateral. En caso de que no se cumpla satisfactoriamente alguno de esos requisitos, debe formularse la prevención correspondiente para que la misma solicitud sea aclarada. Una vez que se admite a trámite este procedimiento, deberá señalarse fecha para que se celebre audiencia dentro de los 10 días siguientes. En este caso, encontramos una regla muy similar a la del último procedimiento sucesorio que estudiamos, para el caso de que las personas interesadas no asistan. Esto es, si las personas solicitantes del divorcio no acuden a la primera fecha que se señala para la celebración de la audiencia, donde se revisará su convenio y en su caso se dictará sentencia, procederá a señalar una nueva fecha para efecto de que éstas puedan acudir en esa segunda oportunidad. Solo para el caso de que en esta segunda oportunidad no acudan, entonces se ordenará el archivo del expediente, desde luego por la falta de interés que se presenta. Si a la primera audiencia o en su defecto a la segunda las personas interesadas acuden, lo que se realizará dentro de esta audiencia será ratificar el primer término por parte de las personas solicitantes su escrito de solicitud de divorcio, revisar el convenio que están proponiendo para regular las consecuencias de la disolución de su vínculo matrimonial, en su caso aprobarlo, de ser el supuesto, previo cumplimiento de las prevenciones o aclaraciones que resulten, y con posterioridad se emitirá ahí la sentencia de divorcio. Resulta también que el Código Nacional previene que en esa misma audiencia debe ser entregado a las personas interesadas el oficio dirigido a la oficialidad del registro civil correspondiente. Esto lo establece el artículo 660 del Código Nacional para efecto de que puedan acudir de inmediato a realizar su trámite de inscripción del divorcio bilateral. Y de igual forma es importante mencionar que cuando el convenio que se presente para para regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial contenga alguna donación, el tribunal deberá ordenar que ese convenio se anote preventivamente en el registro público de la propiedad. Así lo dispone el artículo 659 del Código Nacional. Y bien, pues en términos generales hemos cubierto la totalidad de los temas que corresponden al módulo 3. Como les mencionaba, esperando sea de su utilidad esta correlación de información, en realidad no son aportaciones de la voz, son desde luego una reseña, una presentación de la manera en la que el Código Nacional viene a regular de manera distinta en algunos aspectos los procedimientos correspondientes al juicio sucesorio, así como al divorcio bilateral. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta exposición. Ojalá les resulte útil. Muchas gracias. Bueno, dudas. Todas, ninguna. ¿Qué son dudas? En cuanto a lo del divorcio, no, yo no ninguna. Pues es como se está llevando a cabo, no cambia prácticamente nada, pero a mí lo que no me gustó es que no precisó lo que habíamos visto la vez pasada. La vez pasada ven que habíamos checado que el cambio de vía no lo precisó. Es como que una de las cosas que no me gustó mucho, que no le entrara. Y como que siento que se fijó más en el tema de la sucesión que en el divorcio bilateral. Solamente dijo que era lo mismo que llevamos en el divorcio voluntario en el Estado de México. Aquí lo conocemos como divorcio incausado bilateral, pero no hizo más observaciones al respecto. Entonces, bueno, dudas. Es que a diferencia, bueno, lo dice porque en el Estado de México, donde sí sufren más modificaciones, es en el testamentario, ¿no? Que divorcio no sufre tanta modificación. Por eso que hace esta aclaración ella. Ah, ¿qué se me hace que te gustó y la estás justificando? Aparte, Bueno, pues Ojo alegre.
Ah, sí. Desleal. Lick, dile que si quiere conocer el gordo. Y en mis narices. Oye, pero aquí hay algo a ver, déjame checar. Porque me parece todavía el examen restringido, ¿eh? A pesar de que ya vi la grabación, me aparece restringido. A ver, vamos a ver. Sí, sí, cierto. Cierre y ábrela. Ah, lo que estoy haciendo. Si lo abre, lo va a tener que hacer. No, nada más quiero ver que no me aparezca. No, ya no. Ya no me aparece restringido. Perverso. Pues vamos a tener que meternos en ese sentido. Nos vemos al ratito, ¿les parece? Igual entramos a las 8 o a las 7 para terminar, no nos pase lo que Los martes hace. habíamos quedado que a las 7, ¿no? A las 7, ¿no? A las 8. Lo que 7:30. pasa es que hace 8 días no dio tiempo, se bloqueó la plataforma, muñequita. Sí, a las 10 se bloqueó. Entonces, por eso es la intención de entrar a las O a 7. las 8, pero meternos luego, o sea, no perder nada de tiempo. Ah, o sea, están diciendo que perdemos el tiempo en clase. No, o sea, y directamente, no, dejamos la Siento que introducción. el maestro se hace tonto y no abre la sesión temprano. ¿Estás diciendo eso, Jorge? Que llega bien tarde, O sea, bien impuntual. Jorge no me había dicho tonto, pero tú ya me lo dijiste, ¿no? No, hombre. Qué falta de respeto. No, o sea, directamente Saque dejamos saque su introducción gato, saque su gato. y nos metemos directamente al examen. Espera, ahorita- Iniciamos con usted como conejillos de indias, ya nos seguimos todos. A las Yolanda, Mari Carmen. ustedes, Oiga, a las 7 licenciado, nos vemos. escuche. Oiga, licenciado, ¿por qué ya no está Jorge en sus clases? Unos pedillos. No. Entonces, ¿a las 8 o a las 7? O 7:30. 7:30, ¿les parece? 7:30, me late más. 7:30 para Sí, empezar 7:30. cuenta. Oiga, como se dice en Estados Unidos, ¿tiempo mexicano o tiempo licenciado? Ay, pues de los dos lados estamos fregados, el mexicano y el licenciado. O sea que el que se aproxime más a la puntualidad, por favor. Yo había Entonces, puesto mi 7:30. respeto aquí. No, hombre, Tiempo, no. audiencia. No. Ya, puntual. Son bien maleducados. Ok, No. perspectiva, quedamos a las 7:30. No perspectiva. 7:30. No, perspectivamente, a ver si es cierto. Vamos a ver. Sí, licenciados, es que más le vale que mande el link 7:25. No manches, hoy comiste gallo, ¿qué? ¿Desayunaste gallo, Jorge? Dime. Dime No, para que- no por usted, porque de todas maneras, el otro que mandó el link, muchos se metieron después de. O sea, es O sea, general, ¿no? están siendo A compañeros las 8 impuntuales. para que estén todos. No, eso es lo que quiero evitar, que nos cataloguen de impuntuales. Yo de plano sí podría llegar como 10 para las 8 así, rayando, porque de repente hay mucho tráfico en Toyocan y Paseo Colón y no, se tarda muchísimo en pasar mi nave. A las 8. Que se cambie a Virgin. Que haga Bueno, su- 7:30 en lo que echamos desmadre, ya se conectaron para que no digan que nomás nos hacemos tontos, Exacto. ¿verdad, Manuel? Ok, ya ves por qué es perspectiva. Bueno, ir aprovechando el tiempo en lo que no estamos. O que no se apure el maestro, ¿verdad? No, ¿qué les dio todo? ¿Les debo algo? Ya díganme, ¿qué onda? Ahora No, sí, hombre. todos contra usted. No. Ahora sí con el licenciado. No, mano. Uno les da confianza y se agarran hasta las patas. No. Estamos chupando tranquilos. Cotorrea. Acá estaba mi café. Todavía sigue, todavía tengo café. Ay, no. Bueno, Eso pasa por juntarse con Manuel. juntarse, suena bien feo. Bueno, nos vemos al ratito. ¿De acuerdo? Ok. Adiós, buen Hasta día. luego, gracias, Ya. buen día. Buenos días. Adiós, bye. Besos, bye. Corto, Hasta corto, luego, largo, bye. largo. Besos, bye.